La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Que Dios les bendiga, hermanos. En la semana pasada, el domingo pasado, yo tuve la dicha de estar con ustedes. Siempre es una gran alegría y poder compartir acerca de lo que la palabra de Dios habla, del desafío de la ventana 414 o del desafío de alcanzar la nueva generación con la palabra de Dios. Y hemos hablado acerca del compromiso de transmitir la palabra de Dios a la nueva generación. Usamos una ilustración, yo creo que ustedes recuerdan, la antorcha que se pasa de atleta a atleta en las Olimpiadas, hasta que el atleta llegue a la pira olímpica, la tire y eso se enciende. Un día vamos a estar en el cielo con el Señor eternamente. Y allá van a estar personas de todas las tribus, pueblos, razas y naciones. Y es un resultado de la acción del Espíritu Santo y de que el Señor nos usa como instrumento para pasar de generación a generación la antorcha preciosa que es la palabra de Dios. Nosotros vimos, meditando en el Salmo 78, que pasar esa antorcha, que predicar a los niños, a la nueva generación, es un mandato, es un compromiso, es plan de Dios. Es interesante que la primera vez que yo leí los evangelios, me impactó mucho, claro. Y siempre la palabra de Dios es maravillosa y siempre que la leo me aporta, me hace crecer, me habla al corazón. Y la primera vez que leí los evangelios, bien, yo estaba emocionada y veía que Jesús iba y venía y sanaba y liberaba a las personas endemoniadas, veía el poder de Dios, la acción del Espíritu Santo allí en aquella narración. Y de repente, en medio de la narración, Jesús recibe a los niños y hasta le echa un regaño bien grande a los discípulos y les dice: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Cada vez que un niño llega a Jesús es porque ha sido llevado por un adulto hasta Jesús. Y Jesús le dijo: no impidan que ellos lleguen hasta mí. Yo recuerdo la predicación del pastor Tony Vázquez: no sea un estorbo, más o menos así, por ahí que iba Jesucristo. No impidan que los niños lleguen hasta mí. Yo pensé, oye, pero en esa caminata de Jesús para allá, para acá, y en la acción del Espíritu Santo, haciendo cosas tremendas, y Jesús haciendo tantos milagros, de repente están los niños, parece algo fuera de lugar, pero seguí leyendo, y cuando llego al final de los evangelios, ¿verdad?, de cada evangelio, yo leí acerca de la gran comisión. Jesús le dejó una misión a la iglesia. Jesús nos dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí sí yo entendí. Los niños están incluidos en la gran comisión. Y de verdad todo lo que está en la palabra de Dios tiene un propósito, y el propósito de la narración era hacernos entender que la palabra de Dios debe ser predicada a los niños también. A lo mejor usted salió de aquí reflexionando en el Salmo 78 la semana pasada y se pregunta: ¿cómo puedo realmente ser y estar entre aquellos que pasan la antorcha a la próxima generación que está llegando? Bien, la palabra de Dios es hermosa. Y ella te responde en esa mañana. Por eso les invito a leer Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 a 7. Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 a 7. Y después vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Deuteronômio 6, versículos 1 a 7 dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos por tu preciosa palabra, Señor, que alumbra nuestras vidas, que nos trae entendimiento, que nos hace sabios, oh Dios. Y en esa oportunidad queremos profundizar aún más acerca de la importancia, oh Dios, de predicar a la nueva generación, de enseñarles tu palabra preciosa, Señor, y de verlas creciendo, ver a esos niños y niñas creciendo, amándote y sirviéndote. Señor, en esta mañana abrimos nuestros corazones para escuchar tu palabra, nuestras mentes, Señor, nuestra alma. Ayúdanos a entender tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema es extendiendo tu nombre a las generaciones venideras, a la próxima generación. Si nosotros comenzamos a meditar acerca de la palabra generación en la Biblia, nosotros vamos a encontrar cosas muy interesantes. En el Nuevo Testamento se traduce por la palabra genea, que viene de gen. Se refiere a nacimiento, descendencia, familia, origen común, los que son de la misma época, contemporáneos. Se refiere a un grupo de personas que viven en una determinada extensión de tiempo. Algunos dicen que una generación dura 40 años, y eso yo creo que sacan del Antiguo Testamento, cuando dice la generación del desierto. El pueblo de Israel estuvo caminando por el desierto por 40 años y ahí se levantó una nueva generación. Otros dicen que son 70 años. El Salmo 90, versículos 1 y versículo 10. Versículo 1 y versículo 10. Me gustaría leer con ustedes, es un salmo de Moisés. Salmo 90, versículo 1 dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Muchas veces la palabra generación aparece en la Biblia. Y el versículo 10 dice así: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿De qué habla el Salmo? Habla de la transitoriedad del hombre. Hermanos, nuestra vida aquí es muy corta, muy corta. El paso de la vida es muy, muy corto. Y Moisés recalca eso en el Salmo 90 y lo contrasta con la eternidad de Dios. Y la Biblia también usa la palabra generación para describir dos tipos de personas. La Biblia habla de la generación perversa, y en Hechos capítulo 2, versículo 40, cuando Pedro predicó a aquella multitud, él dijo: sálvense de esa generación perversa, o sea, de la gente, de las personas que están distanciados de Dios. Pero también la Biblia, cuando usa la palabra generación, se refiere a otro tipo de persona, a la generación de los que buscan a Dios. Salmo 24, 6, a los que buscan su rostro. Generación perversa, generación de los que buscan a Dios. Y aquí no se refiere a edades. Por lo menos les voy a dar un ejemplo. ¿Dónde estamos en ese lugar? Hay personas de varias edades que han sido lavadas y compradas por la sangre del Señor Jesucristo. Y todos nosotros, independiente de la edad que tenemos, hacemos parte de esa generación de los que buscan
a Dios. Gloria a Dios por eso. Somos una generación que busca a Dios. Muy bien. Cuando se habla de generaciones, siempre se hace referencia a nuestro paso tan corto por aquí. Y en esa carrera de las generaciones, de entre las actividades del hombre que tiene una existencia tan corta, hay una tarea que puede ser que muchas veces sea negligenciada. Y es la tarea de transmitir los mandamientos del Señor a la próxima generación. ¿Y qué significa eso? Ganar, pero no solo ganarlos para Jesús. Discipular, verlos crecer en gracia y en conocimiento. Y involucrarlo en servir al Señor. Esa es la tarea que Dios nos ha dado como su pueblo. Y es triste ver que muchas veces se puede fallar en esa tarea. La Biblia dice en Jueces capítulo 2 que aquella generación falló en transmitir la palabra de Dios a la generación siguiente. Estaba Josué, estaban los que entraron, la nueva generación que entró a la tierra prometida. Y dice que ellos se conocieron a Dios. Y entonces dieron seguimiento, ¿verdad?, a la toma de la tierra prometida, se instalaron allí en Canaán. Y dice que se levantó la generación de los que conocieron la obra de Dios. Pero lo triste está en Jueces capítulo 2, versículo 10. Dijo que después de esa generación se levantó una generación que no conoció a Dios y tampoco conoció sus obras. Y dice que esa generación que no conoció a Dios y no conoció a sus obras, hizo lo malo delante del Señor. Ese es el resultado cuando fallamos en transmitir la palabra de Dios a la nueva generación. Pero no queremos fallar. Queremos sí asumir ese reto 4:14 de predicar el evangelio a los niños de 4 a 14 años y aún a los niños de 0 a 14 años. Cuanto más temprano comencemos, hermanos, mejor es. Desde el vientre la mamá ya debe ministrar el niño, el papá también, y ya levantar su bebé, su niño, con la cosmovisión bíblica. Y usted puede asombrarse, pero un niño sí puede creer. El pastor Gilberto Seletti, que es el presidente de APEN en Brasil, él cuenta que su bebé era muy chiquitica y desde que nació a él le gustaba ministrar la vida de su bebé juntamente con su esposa, y ellos tenían algo que se ha perdido hoy, que es el altar familiar. Hermanos, ¿cómo corremos? ¿Cómo nosotros hacemos tantas cosas y muchas veces negligenciamos lo que realmente es importante y tiene valor eterno, que es dar atención a nuestros niños, a nuestros hijos, a los niños que están alrededor de nosotros? Y él cuenta que él siempre hacía todo para contar una historia de la Biblia a su niña, a cada día. Y contaba acerca de Jesús, y contaba los hechos del Antiguo Testamento, pero todos los días su niña le decía así: papá, cuéntame la historia de Noé. Y el día siguiente, otra vez él preparaba y contaba de las historias de la Biblia, y la niña, cuando él terminaba, decía: papá, cuéntame la historia de Noé. Y él dice que él ya estaba cansado de tanto contar la historia de Noé, y curioso porque a su niña les llamaba tanto la atención la historia de Noé. Y un día su niña dijo, después que él contó la historia de Noé, su niña le dijo: papá, yo quiero orar. 3 años. Yo quiero que Jesús venga y viva aquí. ¿Y por qué, hija, estás tomando esa decisión? Porque yo no quiero ser como los hombres del tiempo de Noé. La niña tan chiquitica. Por la acción del Espíritu Santo, ya estaba entendiendo que ella era pecadora. Y entonces su papá le dijo, el pastor Gilberto, le dijo: pero hija,
¿y qué has hecho que te hace tomar esa decisión? Y ella dijo, es que peleé con fulanito, es que pellizqué el otro. En su niñez, ella já sabia separar lo malo de lo bueno, entender que aquello era malo y el otro era bueno. Y qué triste es el mensaje que Satanás ha traído a esa nueva generación, hermanos, de que todo es relativo. Eso es algo diabólico. ¿Y sabe cuál es la meta de Satanás? Es que la nueva generación se levante rechazando el libro de los absolutos, que es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso es absoluto. Jesús es Dios. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma, no hay otra manera de llegar a nuestro Padre Celestial, de ser reconciliados con Dios. Entonces necesitamos predicar la palabra de Dios para que no se pierda esa generación como se perdió la generación en Jueces. Y Dios, la palabra de Dios es tan hermosa y tiene respuestas para todos. A lo mejor usted se esté preguntando, ¿y cómo puedo hacer eso, Señor? Con dedicación. La palabra de Dios tiene respuesta y está en Deuteronomio 6, versículos 1 a 7. Aquí nosotros vemos que Moisés está con el pueblo. El pueblo ya está a las puertas de entrar a la tierra prometida. Caminaron 40 años por el desierto y se levantó una nueva generación. Deuteronomio quiere decir repetición de la ley. Moisés sabía cómo era importante repetir la palabra de Dios a la nueva generación que estaba entrando en la tierra prometida. Y él dice así, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasás vosotros para tomarla. En el capítulo 5 de Deuteronomio, Moisés repite los 10 mandamientos. En el capítulo 6, al cabo de 40 años, esa nueva generación va a entrar a la tierra prometida con Josué y Caleb. Y estas son las últimas palabras de Moisés. Y entonces él los va orientando que su futuro en la tierra prometida iba a depender de su obediencia a la palabra de Dios. Por eso él dice así, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Y lo más interesante, en el versículo 2 dice así, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La palabra de Dios de generación a generación. Aquí Moisés está dando un modelo de cómo pasar esa antorcha de generación a generación. Y hermanos, solo podemos cumplir esa tarea si se da en nuestra vida lo que dice el versículo 3. Si practicamos, si vivimos la fe. Versículo 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Se dan cuenta que se repite lo que se dice en el versículo 1? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Poner por obra, vivir la fe, practicar la palabra de Dios. Y eso incluye dos cosas, hermanos. La primera está en los versículos 4 y 5. Debemos amar a Dios de todo corazón, con todo lo que hay en nosotros y con todo lo que somos. Si no amamos a Dios desde adentro, con todo nuestro ser, entonces no vamos a vivir la vida de fe. Vivir la vida de fe. Moisés dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Y el 5 dice, amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios de todo el corazón, pero también incluye para que tú vivas la vida de fe, que tú practiques la vida de fe, incluye guardar en el corazón toda la palabra del Señor. Versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estará en tu corazón. ¿Qué es corazón en la Biblia? Uno piensa que es aquí, ¿verdad? Donde uno recibe los impulsos del cerebro cuando siente la emoción y siente algo aquí. Pero la palabra de Dios dice que el corazón nos da a entender que es donde residen los pensamientos, de donde salen esos impulsos. Cuando sentimos la emoción, ¿dónde están la fuente de las decisiones para la vida? ¿De qué está lleno tu corazón? Necesitamos, hermanos, llenar nuestra alma con la palabra de Dios. La Biblia dice, Jesús dijo en Mateo 12:34, la boca habla de la abundancia del corazón. Entonces, ¿qué estás hablando? De lo que está lleno tu corazón, eso va a salir. Eso va a expresarse. Ahora, ¿por qué tiene que estar adentro? Y el versículo 7 es tan bello. Dice así, y las repetirás. ¿Repetirás qué? Las palabras, la palabra de Dios. A sus hijos, a sus niños, a los niños. Y las repetirás. En portugués se usa el verbo inculcar. Yo le pregunté a mi esposo, ¿aquí hay inculcar también? Sí, mi amor, hay inculcar. ¿Y cuál es el significado? Y mi esposo me dijo, es insistir en enseñar, es introducir. ¿Sabe qué es inculcar? Es sacar de adentro para meter adentro. ¿Cómo es que usted va a lograr enseñar la palabra de Dios a la nueva generación si tú no la tienes aquí, en tu alma? Si tu alma no está llena de la palabra de Dios. Papá y mamá con el corazón lleno de la palabra de Dios. Solo así nosotros vamos a poder llevar al niño a apropiarse completamente de la palabra del Señor. Pero el versículo sigue y dice algo tan bello, hermano, que me emociona cada vez que yo leo. Dice así, y las repetirás a tus niños, a tus hijos, y hablarás de ellas, y ahí habla de cuándo, en qué momento usted puede hablar a sus niños, a los niños acerca de la palabra de Dios. Dice, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Invertir tiempo para ser exitosos, para llegar a transmitir la palabra de Dios a la nueva generación. Nosotros necesitamos vivir y practicar la fe, pero también establecer una relación con el niño, con la niña. La tarea de inculcar se da en el contexto relacional. Invertir tiempo, aprovechar circunstancias, la caminata, el juego, la comida, cuando usted lo está acompañando a la escuela, cuando usted lo va a buscar. Y aquí les hago algunas preguntas para que reflexionen. ¿Qué tipo de conversación tiene usted con sus hijos en su casa? ¿Cuál es la última cosa que su hijo escucha? ¿Cómo relacionamos las cosas, hechos, circunstancias del día con la palabra de Dios? ¿Qué sale de mis labios? ¿Cuánto de la palabra de Dios está en mi conversación? ¿Qué es lo que ha experimentado mi alma con la palabra de Dios? Y volvamos al 5, versículo 5, dice, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí está la clave, hermanos. Lutero, él parafraseó lo que Jesús había dicho, aquello que una persona más ama es su Dios. Y muchas veces nosotros no tenemos imágenes en la pared, pero
a ídolos en el corazón. Aquí, en nuestra vida, donde residen los pensamientos, en nuestro ser más interior, en nuestra alma, debe estar llena de la palabra de Dios. Y los niños perciben eso, hermanos. Los niños perciben nuestro compromiso con el Señor. Entonces tenemos la tarea sagrada de transmitir la cosmovisión bíblica a los niños. Saben, yo tengo varios primos. Nuestra familia no es muy grande. Y tengo un primo que él es ingeniero de sistema. Y él estudió mucho. Y hizo concurso allá en Brasil para conseguir un buen empleo. Y él pasó. Y su familia, mis tíos estaban muy contentos. Y cuando él comenzó a trabajar, que él llega al local de trabajo, bien, encuentra a su jefe, recibe las funciones que va a realizar. Y una de ellas era firmar las facturas de compra. Y entonces él comenzó a firmar y los días fueron pasando. Y un día le trajeron algunas facturas. Y él revisó todo. Y había, no sé cómo decir, sobregiro, sobrevalorado. Realmente aquello que habían comprado no costaba aquello. Lo pusieron con un precio más alto. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo se llama eso? Corrupción. Y entonces mi primo le dijo a su jefe, jefe, eso está mal. ¿Qué está mal? Ese no es el precio real. Tú tienes que firmar. No sé cómo lo vas a hacer. Y él le dijo, jefe, yo no voy a firmar. Eso va en contra de mis principios. Lo que yo he aprendido en la palabra de Dios. Y el jefe soltó una carcajada y le dijo, entonces vas a tener que entenderte con fulano de tal, que era el jefe más grande, pues el mayor allá. Y él se fue enluchado para la casa, pero convicto del que debía hacer aquello, porque él no iba a negociar los principios bíblicos. Los principios no se negocian. O tú eres cristiano, o tú no eres cristiano. O tú eres de Dios, o tú no eres de Dios. La Biblia dice en Filipenses que el Señor nos llamó para ser irreprensibles, sin mancha, brillando como lucero en medio a una generación perversa. El Señor nos ha llamado a brillar. Y entonces mi primo llegó a la casa y le dijo a sus padres, mis tíos, papá, mamá, yo sé que ustedes están muy emocionados con el empleo que yo tengo, pero está pasando eso. Esas cosas están sucediendo en el trabajo. Y yo les quiero decir, puede ser que mañana yo llegue aquí de regreso del trabajo sin empleo, porque ustedes me enseñaron la palabra de Dios. Ustedes me enseñaron a ser un hombre íntegro, honrado, un hombre que obedece a los principios bíblicos. Y yo no voy a firmar esos papeles. Y les quiero decir, mi primo sigue en el empleo. Él no vendió su conciencia, él no negoció los principios, él siguió brillando en medio a una generación perversa. Un niño que aprende las Sagradas Escrituras es el sabio de mañana. Él sigue cerca del Señor como un verdadero discípulo y él vendrá a ser un hombre y una mujer de Dios perfectamente habilitado para la buena obra. Y quiero concluir con 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, y ya vamos concluyendo. 14 y 15, 2 Timoteo 3, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo? Mira, yo te encontré, te conocí, pero tú ya conocías la palabra de Dios porque tu abuela y tu mamá se dedicaron a enseñarte, a pasarte la antorcha de la palabra de Dios. Y por eso Timoteo realmente era Timoteo. ¿Saben cuál es el significado del nombre Timoteo? Significa aquel que adora a Dios. Y el Señor quiere que se levante una generación de Timoteos, de aquellos
que buscan el rostro de Dios, que buscan a Dios. Y la iglesia y las familias de la iglesia necesitan estar unidas en esa tarea. Su niño no está aquí, a lo mejor está en la casita, está recibiendo la palabra de Dios desde las maestras. Usted ya se ha acercado a los maestros de la iglesia que trabajan con su niño para decir gracias, gracias. Gracias por ayudarme en esa tarea. Usted sabe que no está tercerizando la educación bíblica de sus niños. Esa es su responsabilidad. Pero la iglesia del Señor también contribuye para que ese niño pueda aprender más y más de la palabra de Dios. Iglesia y familias unidas para enseñar el camino del Señor a los hijos, nietos, bisnietos, vecinos, a los niños de la comunidad. Y nunca es tarde. Tal vez usted pueda pensar como la bisabuela que hay allá en la iglesia que pastoreamos. Ella recibió a Cristo ya después de los 70 años. Y ella dice así, ay, ¿por qué no me hablaron antes? ¿Por qué yo no supe eso antes acerca del Señor Jesucristo? Y mis hijos y mis nietos. Pero en la vida le tocó ahora educar a su bisnieto. Bisnieto. No tiene cómo huir de eso por las circunstancias. Y ella le enseña a su bisnieto la palabra de Dios. Puede ser que usted recibió a Cristo ya después, pero nunca es tarde. Usted puede seguir enseñando a su hijo, predicando la palabra a los hijos, nietos, bisnietos, vecinos. No encubra la palabra de Dios. Ellos son los que van a promover el reino de Dios, sustentar la fe, honrar el precioso nombre de Jesús en medio de una generación marcada por la impiedad. Y para concluir, quiero animarles, hermanos. Vamos a pasar la antorcha de la palabra de Dios. Vamos a formar Timoteos. Amén. Una generación pasa rápidamente y debemos decir como el salmista. El salmista dijo así, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Él ya era anciano, pero él se deleitaba en anunciar la palabra de Dios. Si usted ha anunciado la palabra de Dios y todavía no ha visto el resultado en la vida de su niño, no desista. Lance el recurso de la oración intercesoria. Siga proclamando la palabra de Dios. Siga viviendo la vida de fe. Comunique la verdad de Dios a la generación siguiente. Eso debe ser considerado, hermanos, una acción de máxima urgencia y de máxima prioridad en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Y en la culminación, gloria a Dios, y en la culminación de esa consagración misionera, ahora es que comienza el trabajo. Nos consagramos al Señor para hacer la tarea. Vamos a consagrarnos al Señor para hacer esa tarea. Incline sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, qué tarea más hermosa nos has dado, Señor, de vivir la vida de fe, pero también de transmitir a la nueva generación los principios bíblicos, la cosmovisión bíblica, Señor, para que ellos puedan levantarse como personas, hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres preparados y habilitados para toda buena obra, hombres y mujeres, Señor, que brillan como lucero en medio a una generación perversa. Y sabemos que aún en medio de esa generación perversa, por la acción de tu palabra y del Espíritu Santo, muchos se van a convertir, Señor. La ceguera de sus ojos se va a desaparecer. Y por la proclamación de tu palabra van a entender que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Oh Dios, úsanos en esa noble, preciosa y urgente tarea de alcanzar la nueva generación. Nos consagramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias.
Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.